Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Sergei Karaganov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa y uno de los académicos rusos más influyentes en materia de política exterior. El profesor Karaganov ha redactado discursos para Brezhnev, ha asesorado a Gorbachev, a Yeltsin y, por supuesto, al presidente Putin. Además, fue uno de los principales defensores de cambiar la doctrina nuclear de Rusia. Por lo que tengo entendido, el presidente Putin se mostró reticente al principio, aunque acabó adoptando muchas de esas propuestas. Así que, gracias por dedicar su tiempo. Gracias. Es un verdadero placer. Llevo siguiendo tu podcast desde hace bastante tiempo y por supuesto recuerdo unas conversaciones en Moscú y en otros lugares. Es un placer. Gracias. Quería preguntarle cómo ha evolucionado y cambiado este conflicto, porque en los últimos 4 años hemos visto algunos acontecimientos increíbles, cosas que habrían sido impensables durante la Guerra Fría. Por ejemplo, hemos visto a países de la OTAN participando en ataques con misiles contra Rusia. Vemos a países de la OTAN apoyando la invasión de Kursk, de nuevo territorio ruso, y aparentemente también colaborando en el ataque contra la tríada nuclear rusa, así como contra el sistema de alerta temprana. Todo esto antes era impensable, al menos durante la Guerra Fría. Por eso tenía mucho interés en conocer la perspectiva rusa sobre lo que ustedes ven que está ocurriendo y hacia dónde nos dirigimos. Porque, por desgracia, en Occidente, ahora mismo ya no se debaten realmente las preocupaciones de seguridad de los adversarios. Y tampoco hay mucho debate sobre la dirección que se está tomando, ni sobre los riesgos que implica seguir por este camino. Así que, ¿cómo se valoran ahora estos acontecimientos en el Kremlin? Bueno, hemos estado posponiendo esto durante demasiado tiempo y he estado criticando a mis compañeros en el gobierno por tolerar la agresión occidental durante tanto tiempo, esperando que pudiéramos encontrar una solución, pero esa solución no aparece por ningún lado en este momento. Así que vuelvo a lo que llevo proponiendo desde 2023 hasta 2024, y esta vez espero que mis sugerencias se hagan realidad, aunque no del todo. Tenemos que intensificar interés europeos. Los enemigos están librando una guerra total contra Rusia. Hay distintos cálculos, pero yo creo que esta es la Cuarta Guerra Mundial. Si consideramos la Guerra Napoleónica, cuando 25 naciones se unieron a Napoleón para invadir Rusia, como la primera, esa fue la primera. Luego vino la segunda, y ahora tenemos la tercera. El problema no está exactamente en los campos de batalla de Ucrania. El problema es que, en general, el cambio sistemático del orden mundial está provocando algo parecido a una Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya ha empezado. Comenzó primero en Ucrania, cuando los estadounidenses estuvieron dispuestos a socavar a Rusia, la desataron, y después los europeos, con avidez, se lanzaron al abismo. Pero ahora también abarca Oriente Medio y el sur de Asia, y eso lo vemos como una tercera guerra mundial. He decidido escribir sobre ello abiertamente, y probablemente ya uno de mis primeros artículos. Después vendrán también las entregas siguientes. Sí, bueno, yo siempre sostengo que estamos en un momento muy peligroso, porque cada vez que se produce un cambio enorme en el orden mundial, eso suele traer mucha inestabilidad. Así que, mientras el mundo pasa de este momento unipolar del llamado Occidente colectivo hacia un sistema multipolar, uno esperaría que muchos países actuaran con mucha cautela, intentando evitar guerras y conflictos. Y por eso la falta de diplomacia resulta como mínimo preocupante. Leí tu artículo, por cierto, Cómo ganar una guerra mundial, y me preguntaba si podrías desarrollar un poco más ese argumento. Además, escucho bastante a menudo esa idea de que en realidad ya estamos en otra guerra mundial. Así que, ¿cómo ves tú la posición de Rusia en esta guerra mundial? Y bueno, ¿cómo podría Rusia ganarla?
Bueno, el problema es que tenemos que ganar, y tenemos que ganar por dos razones. Una es detener esta guerra sangrienta en Ucrania, que no lleva a ninguna parte, solo a más y más violencia. Víctimas en nuestro lado, y 10 veces más, 5 veces más, 3 veces más en el lado ucraniano, y así sucesivamente. Y no tiene fin, pero tarde o temprano esto acabaría, y debería acabar escalando. Ahora bien, el segundo elemento de esta guerra es evitar una escalada horizontal que ya ha comenzado. Porque como he dicho hace un par de meses, nuestros socios estadounidenses o enemigos, como se les quiera llamar, según todas las previsiones, empezaron a desestabilizar el sur de Eurasia, es decir, Oriente Medio. No se trata de las armas nucleares iraníes. Se trata de la desestabilización de una zona enorme que va desde el Magreb hasta el sudeste asiático. Y eso ya lo han empezado a hacer. Tenemos que pensar cómo detenerlo. En el frente ucraniano para mí está relativamente claro, pero es una tarea mucho más profunda y compleja si hablamos del sistema internacional en su conjunto. A lo largo de este conflicto, o al menos durante los últimos 4 años, parece que siempre ha habido un dilema en Rusia. Es decir, cuando el lado de la OTAN vuelve a escalar, y la OTAN reconoció esa escalada, yo siempre recuerdo que Joe Biden dijo en su momento que enviar cazas F-16 significaría la Tercera Guerra Mundial. Pero de algún modo ya hemos cruzado todas esas líneas. Para los rusos, supongo que siempre se plantea la misma elección. ¿Quieren mantener la estabilidad o arriesgarse a una guerra mundial si responden? O no responder, pero con eso dar alas al otro lado y provocar una nueva escalada. Tú has defendido la necesidad de usar armas nucleares, precisamente para restablecer su capacidad de disuasión. ¿Es así? Esta guerra ha traído muchos beneficios a Rusia. Hemos salido de nuestra inactividad, hemos recuperado nuestra alma y nuestro honor, hemos empezado a valorar a las personas que de verdad son valiosas en nuestra sociedad. Las élites meritocráticas, los académicos, los médicos, los oficiales, y el país se está volviendo más fuerte, más sano. Pero por eso estamos pagando con demasiadas vidas. Así que mi consejo a mi gobierno, en este momento, es que deberíamos poner fin a esta guerra, al menos en Europa, subiendo un peldaño en la escalada. Primero atacando con armas convencionales ciertos puntos simbólicos o logísticos en suelo europeo. Nosotros, ni un centímetro de Europa, como pueden entender. Y luego, si no ceden, deberíamos continuar con ataques nucleares, relativamente masivos, ofreciendo, por supuesto, algún tipo de ultimátum. Some kind of ultimatum. If they do not succumb. Si no ceden, bueno, algunos países de Europa deberían perecer. Esa es mi sugerencia, aunque le pido a Dios, y soy creyente, que eso no ocurra. Pero creo que esta gente ha perdido la cabeza, ha perdido el sentido de la historia. Estas élites son totalmente responsables y deberían ser castigadas. Por eso, además de muchas otras cosas, propongo que nuestra doctrina militar nuclear no se centre solo en disuadir ataques contra la propia Rusia, sino también en castigar a las élites europeas, incluso con municiones especiales que eliminen sus búnkeres. Y las primeras oleadas deberían ir allí. Las élites europeas, que son insensatas y irresponsables, deberían sufrir primero, no los pueblos europeos. Pero estamos debatiendo este asunto, y más adelante este debate llegará a la petición. Recuerdo que ya hiciste este argumento hace un tiempo, pero ¿tienes la sensación de que el ambiente en el Kremlin está cambiando ahora más hacia tus planteamientos o no se ha movido tanto? No estoy aquí para hablar del ambiente en el Kremlin. Cuando empecé hace 3 años a poner esa idea sobre la mesa, era la voz orgullosa de una minoría. Ahora soy la voz de una mayoría abrumadora, tanto en el ámbito militar como en los círculos políticos y en la sociedad. Pero insisto,
No estoy pidiendo ataques nucleares masivos, porque sé que eso destruiría la inocencia. El problema es que tenemos que detener esta guerra, al menos en Europa. Y más aún, como ya he dicho, la guerra se está expandiendo, envolviendo el sur de Asia, y después se extenderá, porque el ataque contra Irak e Irán no solo ha reducido las transacciones tradicionales, sino también el flujo de fertilizantes y de muchas otras cosas. The flow of fertilizers and many other things. And it was absolutely predictable. Y era absolutamente previsible. Y eso significa que vamos a tener una nueva ola de inestabilidad también en el llamado tercer mundo. Debo decir que desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que Occidente, el Occidente histórico, que ha ido perdiendo su predominio en la cultura, la política y la economía, ese predominio que le permitió saquear el mundo durante 500 años, está en una revancha. Y los europeos no acaban de entender lo que están haciendo. Pero los estadounidenses creo que sí. Y aunque el señor Trump, con todas sus bromas y excentricidades, parezca una persona graciosa, dirige su país tal y como le han indicado, exactamente en la dirección de esa revancha histórica. No lo vamos a permitir. Of the historic revanche, we will not allow it. También quería preguntar por esto, porque durante un tiempo pareció que Estados Unidos, al ver que la guerra de Ucrania no le estaba saliendo como esperaba, intentaba quitársela de encima, o al menos trasladar la responsabilidad a los europeos y mejorar sus relaciones bilaterales con Rusia. Pero eso no ha avanzado mucho. Y de hecho, las negociaciones sobre Ucrania tampoco han progresado realmente. ¿Qué opinas de las negociaciones actuales y de lo que llaman el espíritu de Alaska? El espíritu de Alaska es una broma. The spirit of Alaska is a joke. Of course, at some point Por supuesto, en algún momento a lo largo de la continuación de esta guerra podríamos aceptar una tregua, algún tipo de tregua. Pero eso no sería la paz. La paz solo podría alcanzarse cuando, y si acaso, las élites europeas sean apartadas por sus propios pueblos y por sus propios estados profundos, porque están locas y están llevando a sus países hacia una gran guerra. and they're leading their countries towards a big war. Me preguntaba qué fue exactamente lo que dije al principio sobre la invasión de Kursk. ¿Y te sorprendió el apoyo tan abierto que recibió? Al menos en el plano retórico, pero como sabemos, también en cuanto a armas e inteligencia para respaldarla. Como dije, algo así habría sido impensable durante la Guerra Fría. Sí, me preguntaba, ¿cómo ves tú esta evolución? And this is my criticism on my own government. Este es mi propio gobierno y mi propia clase política. No entendimos en qué tipo de conflicto estamos. Me gustaría pensar que era algo superficial, que tenía que ver con Ucrania y poco más. Pero no, es una guerra mundial. Y se trata de un intento de revancha del viejo Occidente. Quiero decir, sería inútil, porque el viejo Occidente será destruido si sigue por ese camino, o el mundo entero lo será. Esperemos que no. Pero nosotros pensábamos en cómo evitarlo, en cómo llegar a acuerdos, en cómo encontrar soluciones parciales. Jugamos con el proceso de Minsk durante 3 años, y eso fue un error asombroso. Y ahora estamos hablando de esto. Now we are talking about this spirit of Alaska. El espíritu de Alaska, estoy sonriendo. El espíritu de Alaska no trata de nada, porque si llegáramos a un acuerdo sobre algo parecido a lo que el presidente Trump propuso en Alaska, eso significaría que en un año más o menos, la guerra volvería a resurgir a gran escala y, por supuesto, con armas nucleares. Así que el espíritu de Alaska es o bien una trampa o bien un error. No confío en el espíritu de Alaska, aunque espero que con el tiempo, estadounidenses y rusos lleguen a ponerse de acuerdo sobre algunas reglas de comportamiento mutuo. Pero los europeos no formarían parte de ese juego. But Europeans would not be a part of that game. Bueno,
Al menos, eso es algo. Estados Unidos y Rusia están intentando al menos mejorar sus relaciones, aunque tengo un optimismo limitado sobre hasta dónde puede llegar eso. Hablé hace 2 días con el profesor John Mearsheimer y me dijo que debería preguntarte esto. Creo que era algo que él mismo se estaba planteando. El ataque al sistema de radar de alerta temprana de Rusia, el que se usa básicamente para detectar un ataque nuclear. Algo que le daría a Rusia un poco de tiempo antes de lanzar una respuesta, en esencia. Es interesante. Parece que a todos les conviene que cada parte tenga un tiempo de aviso, a menos, claro, que estés planeando un primer ataque. Pero también, en junio del año pasado, el ataque contra la capacidad de disuasión nuclear de Rusia, del que escuché por parte del FSB, contó con ayuda del Mi-6 británico. Me pregunto, ¿cómo interpretas tú todo esto? Porque para mí es un desarrollo muy preocupante. Están llevando las cosas al límite. El gobierno ruso quería evitar una confrontación sin salida, y creo que estamos llegando a un punto en el que deberíamos empezar a castigar a nuestros enemigos a gran escala, ojalá sin desatar una guerra nuclear total. Pero antes, claro, me refiero a esos crímenes que han cometido, que no se habían visto ni siquiera en los peores días de la Guerra Fría y que deben ser castigados. Hay muchas formas de hacerlo, y las estamos preparando. Primero, por supuesto, atacando objetivos importantes en el territorio de la propia Europa. Pero es que no necesitamos ni un centímetro de Europa. Queremos estar lo más lejos posible de esa Europa. Pero antes de eso, claro, probablemente tengamos que aplastar a este régimen en Kiev. Y sin subir la escalada nuclear, eso parece imposible o demasiado costoso en términos de gasto de nuestro material humano, de nuestros mejores hombres. Así que mi consejo a mis compatriotas, y lo apoyo plenamente, es escalar. Primero atacando con armas convencionales, objetivos simbólicos pero también importantes como centros logísticos o bases militares. Y luego, si no se detienen, deberíamos usar el nuclear con una serie de ataques limitados. Antes de eso, tenemos que cambiar nuestra doctrina, que está desfasada desde hace 40 o 50 años. Permítanme recordarles que nuestra doctrina nuclear sostiene que no habrá vencedores en una guerra nuclear. Eso es una estupidez. Sí habrá vencedores, podría haberlos, y los habrá en una guerra nuclear. Ruego al Todopoderoso que así sea, especialmente en Europa. Creo que, con el tiempo, podríamos incluso plantear un ultimátum a algunos vecinos europeos, sobre todo o se rindan. Pero antes de eso, podríamos buscar delimitar pocas bajas en el lado europeo. Pero estamos cansados de gastar a nuestros mejores hombres en esta basura, que lo siento, tú eres europeo y yo también, en esta basura que se llama Europa. En tu artículo sobre cómo ganar una guerra mundial, defendías varios cambios de política para que Rusia empiece básicamente a cambiar de rumbo y a recuperar su capacidad de disuasión, que se ha ido debilitando poco a poco en los últimos 4 años. Uno de esos cambios era abandonar también el control de armas. Me pregunto, ¿cómo encaja eso en el argumento más amplio? Bueno, ahora tenemos que cambiar nuestras políticas en muchos aspectos. Uno de ellos que aún no he mencionado es que, por supuesto, tenemos que cambiar nuestra doctrina sobre el uso de armas nucleares. Y para eso, deberíamos establecer Creo que si somos atacados por un grupo de países que tienen una clara superioridad sobre nosotros en potencial económico, tecnológico y demográfico, no solo tenemos el derecho, sino también la obligación de usar armas nucleares.
La segunda propuesta que he planteado es que el comandante en jefe delegue parte de su poder en el comandante en jefe del teatro europeo, un general respaldado por oficiales con experiencia en el terreno, y que sea él quien asuma la responsabilidad y valorar la posibilidad o incluso la necesidad de emplear todos los medios, incluidas las armas nucleares, contra ciertos países europeos que hayan desatado y sigan desatando una guerra agresiva contra Rusia. An aggressive war against Russia. I don't want Europe to be eliminated because I'm cultural. No quiero que Europa desaparezca, porque yo soy culturalmente europeo. Pero les recuerdo a mis compatriotas que a diferencia de muchos de nuestros sueños, Europa es la fuente de todo el mal, de todas las guerras, de todos los genocidios, de todo lo peor de la historia humana. Está volviendo a su situación normal, y espero que seamos capaces de evitarlo, por el bien de Europa, por el nuestro y por el de los pueblos europeos. Pero los europeos tienen que entender que sus países los están llevando hacia lo político. The leaders of the countries are leading them towards oblivion. Sí, eso es algo que normalmente me cuesta entender. Parece que esta escalada, si seguimos una línea clara durante los últimos 4 años, nos está llevando de forma bastante predecible a un conflicto total con Rusia, que probablemente. Y sin embargo, no parece haber mucho debate ni esfuerzo por corregir el rumbo. De hecho, se exige un consenso en torno a una sola política, y todo lo demás se descarta básicamente como una tontería, o como ponerse del lado de Rusia. Si alguien pide un poco de contención o sugiere reconocer las preocupaciones de seguridad de la otra parte. Pero un colega mío, Jeffrey Sachs, suele atribuir gran parte de la responsabilidad de la guerra en Ucrania a Alemania y al Reino Unido, además de, por supuesto, a Estados Unidos. Tú también tiendes a centrarte más en Alemania y en el Reino Unido como los principales, digamos, agresores frente a Rusia. Me preguntaba si podrías explicar un poco más cómo lo ves. This war or Russia. Bueno, esta guerra con Rusia la ha desatado Estados Unidos. La ha desatado, sí. Podéis leer una serie de mis artículos desde 2003, 2004, luego fue escalando, y después los europeos se metieron en este juego. And escalated. Then Europeans jumped into this game. Now Germans, the Brits of course. Ahora, los alemanes y los británicos, por supuesto, están jugando su juego de siempre. Provocar una guerra en Europa para debilitar al continente, encender a los vecinos europeos y debilitarlos. The continental unite their continental neighbors and weaken them. That has been their bad habit. Ese ha sido su mal hábito durante varios siglos. Por desgracia, nosotros en Rusia aún no hemos entendido que estamos volviendo a los peores tiempos de nuestra historia. Y en cuanto a Alemania, cuando, como he dicho, un canciller alemán pide tener el ejército más fuerte de Europa, eso significa que está pidiendo la eliminación de Europa, de Alemania, por completo. Quiero decir, su evaporación. Y los burgueses alemanes, y ya sabes, tenemos amigos alemanes en común, ellos deberían entender. Common German friends, they should understand that. Bueno, mencionabas que el espíritu de Alaska es una broma y que está muerto. Pero, ¿ves alguna otra posible vía hacia una solución diplomática? Porque mira, hace un año, cuando volvió la administración Trump, desde Estados Unidos se decía que había que buscar la paz. Reconocieron que ampliar la OTAN hasta la frontera con Rusia había sido un error. En aquel momento defendían una Ucrania neutral, defendían aceptar concesiones territoriales. Pero de nuevo, parece que todo eso no ha llevado a ninguna parte. De hecho, da la impresión de que en cierto modo se ha dado marcha atrás. Entonces, ¿queda todavía algún camino hacia una paz diplomática en lugar de esta guerra? Por supuesto, dejemos que la diplomacia tenga una oportunidad. Pero desde mi punto de vista, el objetivo y la eliminación del régimen de Kiev. Primero. Segundo,
la recuperación de nuestras tierras en el sur y el este de Ucrania. No queremos, y no deberíamos querer, quedarnos con toda Ucrania, porque es el granero del mundo. Pero lo principal ahora, además de lo que ya se ha propuesto, es quebrar la voluntad de las élites europeas para la agresión. Ellos han iniciado una agresión, están llevando a cabo una agresión, y deberían ser castigados por ello o apartados por sus propios gobiernos. Los llamados estados profundos, con suerte, obedecen a su pueblo. Cuando el presidente de Francia habla de extender la disuasión francesa, a otros países, no solo es un mentiroso, descarado y estúpido. Los franceses deberían tratarlo como a un traidor, porque eso significa que quiere o está dispuesto a sacrificar París o Lyon por el bien, digamos, del Reino Unido. For the sake of, say, Berlin or Poznan. Berlín o Poznan, esos idiotas han perdido el sentido de la historia. La respuesta, quiero decir, esa simple búsqueda del diablo debería ser castigada o eliminada. Y mejor aún, no debería hacerse con misiles rusos ni con tropas. No vamos a invadir Europa bajo ninguna circunstancia, porque allí no hay nada que necesitemos. Pero deberían hacerlo los propios europeos, que también han perdido el instinto de conservación. Están dirigidos por patos locos. Ojalá los europeos sean capaces de deshacerse de ellos. Pero no pretendo entrometerme en los asuntos internos de los países europeos. Eso os corresponde a vosotros decidirlo. Me da la impresión de que una posible vía de escalada hacia una guerra directa y de gran magnitud podría desatarse en el mar Báltico. En los últimos meses hemos visto bloqueos a Venezuela y a Cuba, el secuestro de petroleros iraníes. Y por supuesto, todo empezó cuando se empezó a llamar a la flota civil rusa flota en la sombra. Luego vinieron los intentos de abordarlas, y ahora vemos conversaciones sobre una alianza naval formada por el Reino Unido y otros 9 países. En esencia, el objetivo es enfrentarse a lo que ahora han etiquetado como la flota en la sombra de Rusia. ¿Ves esto como una posibilidad? En nuestras discusiones internas, estoy criticando a mi gobierno por ser demasiado blando con los actos de piratería. Y si llegado el caso los canales daneses se cierran o pudieran cerrarse, eso significaría simplemente que ya no habría Dinamarca. Pero yo quiero a Dinamarca. Es un país agradable y está cerca de vuestro país y también de Suecia. Tenemos que tomarnos en serio, hacer que esos idiotas recuperen la cordura. Bueno, sí, de nuevo, espero que haya una forma de recuperar la disuasión. Como decías, Dios no lo quiera, sin que haya ningún intercambio nuclear. Bueno, un intercambio nuclear limitado. Si llegara a ocurrir, y si eso hiciera que esos perros rabiosos entraran en razón, podría ser, en cierto modo, un salvador de la humanidad. Porque en general, vivimos en un mundo de crisis múltiples, donde muchas de las bases de nuestra vida se están desmoronando. El capitalismo moderno está agotando su ciclo vital. Vemos que este capitalismo moderno, junto con la revolución de la información, está minando el sentido de lo humano, deshumanizando al ser humano. Y eso es algo muy profundo. Ahora pasamos al nivel geopolítico. En ese plano, todo esto se refleja en la revancha de Occidente, que intenta recuperar la posición dominante que tuvo en el mundo, la que le permitió saquearlo. Pero eso no volverá a suceder. Ojalá que en algún punto del camino podamos construir un mundo multipolar, basado en el respeto mutuo, un mundo mucho más pacífico. Pero nos esperan al menos 20 años de guerras. Mi última pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro de Rusia después de esta guerra? Porque ya sabe, desde Pedro el Grande, durante los últimos 300 años, Rusia se ha modernizado mirando hacia Occidente. Y de hecho, Gorbachev también tenía esa idea de una gran casa europea.
Pero como usted ha dicho, con el auge actual de Oriente, la modernización ya no está monopolizada por Occidente, y Rusia tiene ahora todos esos socios en el este también. Sí. And Russia has all these partners in the east as well. How do you see Russia's future after this? First of all, ¿Cómo veo el futuro de Rusia? Bueno, antes que nada, soy también historiador de Rusia. Rusia nunca ha sido un país europeo. Desde el principio fue un país euroasiático. Nuestras raíces culturales externas no vienen de Europa. Las tomamos de Palestina, de la brillante Bizancio, del mundo musulmán y del mundo budista. Y los núcleos políticos y culturales de nuestra sociedad proceden del gran imperio mongol. El viaje europeo de Pedro fue útil porque, en aquel momento, nos faltaba progreso tecnológico y conocimiento técnico. Además, nuestro ejército no estaba tan bien organizado, mientras que los europeos sí lo estaban mucho más. Pero el viaje europeo de Pedro el Grande debía haberse detenido hacia final del siglo del 920. 20th century, 19th century. By that time we took everything. Para entonces ya habíamos tomado todo lo positivo que podíamos haber tomado de Europa, tanto en organización militar, aunque en artillería y tácticas de combate, llegamos a ser el primer país de Europa a finales del siglo XIX. También absorbimos la gran cultura europea. Sin Europa no habríamos tenido a Dostoyevsky, Tolstoy, Mussorgsky, Tchaikovsky y tantos otros. Pero deberíamos haber detenido ese camino al final del siglo XIX. Después de eso, por desgracia, seguimos avanzando, y de ahí vinieron las dos guerras mundiales y el comunismo. Tenemos que poner fin a nuestro viaje europeo. Ahora bien, Mozart, Beethoven y Shakespeare son también nuestros escritores y nuestros compositores, y están muy dentro de nuestra alma. Pero Europa debe ser apartada de nuestra historia, aunque conservada como un elemento muy interesante y útil. As a very interesting and useful element. Yes, you mentioned Dostoevsky there. I was Sí, thinking has you mencionado a sound Dostoyevsky. like Fyodor Dostoevsky. Estaba pensando que sonabas un poco como Fyodor Dostoyevsky, porque en la segunda mitad del siglo XIX, él decía algo parecido, que los rusos llevaban demasiado tiempo intentando moldearse para ser como Europa y los europeos, y que lo único que habían conseguido era el desprecio de los europeos. Así que, en esencia, decía lo mismo, que los rusos debían seguir su propio camino. So he essentially said the same. The Russians should march east. Yeah, I'm going further than Dostoevsky. Sí, voy más allá que Dostoyevsky, aunque es mi escritor ruso favorito, claro, también me encantan Tolstoy y Pushkin. Lo que digo es que los eurofilos y los occidentalistas en Rusia, ahora, después de lo que ha pasado, son o intelectualmente impotentes o moralmente corruptos. Es una idiotez. Hay que ser un idiota moral en Rusia para seguir el camino europeo. Moral idiot in Russia to follow the European way. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Aprecio tu punto de vista. Totalmente. Absolutely. Yeah. However, Yes. Professor Deason, you know that. Sin embargo, profesor Deason, usted sabe que tengo muchos amigos en Europa y valoro mucho esas amistades. No quiero romper del todo nuestros lazos con Europa. Ahora bien, en esa Europa de gente distante todavía hay algunos. Están adoctrinados y espero que algunos mercados puedan recuperarse. Pero Europa para Rusia es cosa del pasado. Es algo que deberíamos mantener al margen. No necesitamos una Europa garantizada. Cuanto más nos alejemos de Europa ahora, mejor será para Rusia one de dread per futuro. Now, the better it is for Russia, for its future development.